capítulo 3. We're going to speak today about the humbleness or the humbleness of heart that the Lord speaks about in the Word of God. It tells us that we should be humble at heart. And to be humble at heart means we can't have our ego take over our mind and our flesh, because then there is no space for humbleness. So we see this word and we look at in the book of Colossians. And I want to read in chapter 3 and verse 12, en el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, y ¿qué dice, hermanos? De humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Dice vestidos pues, y nosotros entendemos de esa palabra cuando dice vestidos pues, o esa expresión, quiere decir que tiene que venir del Señor, que nos cubra con su Espíritu Santo para que podamos tener humildad. ¿Y a quién le habla el Señor? Dice aquí, santos y amados. No le habla al mundo, no le dice a todo el mundo, vestidos pues como escogidos de Dios. No, dice a los santos y amados. Dice de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Y podemos leerlo y entenderlo, y hemos entendido que significa también, hermanos, que podamos entender, significa humildad. ¿De dónde? De mente. Porque nos recordamos, si somos humildes de corazón, como la palabra de Dios nos indica, el corazón, ¿con qué se conecta, hermanos? En los hijos de Dios, con la mente. Las dos van mano y mano para trabajar juntos y servir al Señor. Entonces, si entendemos de humildad, tiene que entrar por nuestra mente, por la palabra y el Espíritu Santo, para que trabaje en nuestro corazón y para que nosotros podamos de veras poder decir, somos humildes de corazón. Aunque si uno es humilde de corazón, pues no hay necesidad de decirlo en las palabras, porque se va a ver en nuestras vidas, se va a ver en nuestro testimonio. Cuando usted o yo hemos conocido hermanos, hijos de Dios o personas, y que conocemos sus vidas, sus formas, y sabemos, ese hermano o esa persona de veras es humilde de corazón. No se nos tiene que decir, nadie tiene que decir, oh, yo sí soy humilde, porque cuando lo decimos, hermanos, casi es porque no es uno humilde, porque no hay necesidad. Algunas veces uno puede pensar, no, pues tengo que decir que soy humilde, pero no es necesario. Nuestra vida lo va a demostrar. Y hay personas que se confunden también con humildad, creen que eso es, porque muchos dicen, es humilde, pero cuando uno habla de pobreza económica, pero uno tiene que especificar, ese es humilde económicamente hablando, no humilde de espíritu. Es una gran diferencia, porque hay gente que son pobres económicamente, pero no son humildes de corazón. Entonces tiene que entender que hay una diferencia. O alguien que lo ve uno, ¿cuántos de nosotros, hermanos, yo he visto personas vestidas humildemente? Quiere decir, en ropas que no son caras, finas, ropas pobres, pero hemos conocido la persona que no son nada humildes de corazón. Pueden tener la apariencia de humildad por fuera, pero por dentro no son humildes. Entonces tenemos que, por eso vemos la palabra de Dios, lo leemos, lo estudiamos y recibimos, pedimos que Dios nos ayude. Here we see in the book of Colossians chapter 3 verse 12, we can read it. If you have it there in English, you can read it, and it speaks about humbleness. And this is what today we ask the Lord, that we be covered in the humbleness of the Lord, that He gives us humbleness of heart so we can seek the Lord. Because if we want to seek the Lord and we want to be humble, the only way we can receive it is through the Lord, through His Holy Spirit, and it has to work through our mind, that we may understand what humbleness is. Because there's humbleness, somebody might say, somebody may be economically poor and think, that's being humble. But this is not the same humbleness that the Word of God speaks about. The humbleness that the Lord speaks about is humbleness of heart that only comes through the Spirit of the Lord. That's the humbleness that we're after. Because somebody may give the appearance of being humble. They look badly dressed,
or they're economically, they have no money, they don't have any luxuries, and you might think, oh, look how humble they are. But it doesn't mean that their heart is humble. It just means that their outwardly appearance is humble. But they could have a big ego where they have no humbleness internally. They only have it on the outside. I've met people that way that look humble on the outside, but when you speak to them, when you get to know them, they're not humble at heart at all. They're just the opposite. ¿Verdad? ¿Qué es una palabra que es contraria, hermano, que usted puede decir de humilde? ¿Cómo describe usted una persona que no es humilde? Soberbia. Una persona soberbia. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué puede decir otra palabra? Altivo. ¿Cómo? Arrogante, exactamente. Orgulloso. Esas son las palabras que describen a personas que son todo lo contrario a humilde. Entonces, eso vemos en la vida diaria, en donde quiera que uno va, hermanos. Si va en el camino manejando, con cuántas personas se topa que se le atravesan, que gritan, que se enojan, que casi chocan. Ahí están, altivos, soberbios. En vez de darle paso, no, yo no le doy paso a nadie, que se pongan atrás de mí. No hay nada de humildad. Y lo peor de eso es que muchos a lo mejor son cristianos que manejan mal en el camino también. Pero la palabra de Dios habla, que dice, conecta la humillación con mansedumbre. Aquí lo leímos, verso 12, perdón. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Ahí Dios nos conecta qué es como debe estar el Hijo de Dios, de ser humilde de corazón. Nos dice. Entonces vemos que la humildad es una actitud de corazón, hermanos. No simplemente una conducta externa, pero tiene que venir desde nuestro corazón. So we see here that we have to have the attitude from our heart of humbleness. Not just an outwardly appearance of humbleness, where you hold the door for somebody, or you say, excuse me, or you say, go, you can go before him, I do. You have to have an internal showing of a humbleness of heart. That's what the Lord is after. Not just the outwardly appearance, because any of us can appear outwardly to be humble. But what the Lord seeks from us is from our heart, from our mind, that we have true humbleness of heart. ¿Verdad? Tener una actitud del corazón, no simplemente en lo externo, hermanos, porque alguien podría tener una apariencia de humildad, como nosotros lo conocemos, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Así, muchas personas así están. Y no hablando de personas del mundo, estamos hablando a los hijos de Dios, porque la palabra de Dios es dirigida a la iglesia, no al mundo. Y cuando nos habla de humildad, porque aquí hay la necesidad de los hijos de Dios, que aprendamos a ser humildes, no arrogantes. ¿Cuántos hemos conocido? Yo he conocido personas, hermanos, en diferentes organizaciones, diferentes ministerios, con una arrogancia, con una soberbia tremenda. Algo triste ver eso en personas que dicen ser hijos de Dios. Porque usted y yo nos recordamos, hermanos, que el que es humilde de corazón, estamos para servir, no para ser servidos. Y cuando hablamos de servir, pues hablamos de servir a Dios, y eso indica servir a la iglesia. Pero uno para servir, hermanos, solo con humildad, solo con humillación. Por eso el canto de nuestro hermano Efraín, Señor, que Dios le dio, él lo cantaba del corazón. Porque yo no sé si usted se recuerda verlo hace muchos años, como yo sí me recuerdo hace muchos años escucharlo, y cuando yo era niño lo cantaba, y esa adoración al Señor de su corazón, porque se miraba la expresión en su cara, las lágrimas que derramaba, y decía, dame, Dios mío, humillación. Eso es cuando la mente y el corazón piden al Señor, Señor, esto es lo que yo ocupo para poder servirte, dame, Dios mío, humillación. Y me acuerdo que el hermano nos dijo una vez, dice que después que
ya no estaba en la organización y siguen cantando ese canto que le quitaron ese título, dame Dios mío humillación, y le pusieron dame Dios mío humildad, porque dame Dios mío humillación se oía muy bajo y no querían que se oiga así en la organización. Entonces, en vez de cantar dame Dios mío humillación, decían ellos dame Dios mío humildad, para que no caiga tan pesado. No queremos que nos caiga tan pesado humillación, porque lo tomaban, y hay cristianos que lo toman así. Yo no puedo humillarme, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo tengo que hablar y decir. Confunden qué es humildad de corazón, es una confusión, y creen que tengo que pelear y tengo que decir. Eso no es lo que Dios dice. La palabra de Dios nos dice, nos habla de mansedumbre, y es otra enseñanza que tuvimos también de nuestro pastor anciano. A ver cuántos se recuerdan cuando decía es necesario ser manso, pero decía no que. Exacto. Y es verdad. Hay que tener mansedumbre, pero con sabiduría, con entendimiento, para que podamos guiarnos en lo correcto, lo que Dios quiere, para que los hijos de Dios podamos guiarnos en lo correcto de cómo servir. Y vemos todas estas palabras, hermanos, solo en este verso 13 que habla, dice 12 que habla, dice como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia. Aquí habla de misericordia, habla de benignidad, habla de humildad, habla de mansedumbre, y también habla de ¿qué? Tolerancia. ¿Cuántas personas que no son humildes, qué tolerancia tienen? Cuando van a un lugar, demandan las cosas rápido. Pues si yo ya tengo 3 minutos que llegué y no me han servido, tengo 4 minutos y sigo esperando, tengo 5. ¿Cuál tolerancia? Y maltratan a las personas que están ahí. Pues que no tienen más empleados. Yo he estado en la línea para pagar en el supermercado y se llena unas veces, y entonces personas que están ahí en fila dicen, ¿y por qué no pueden traer más personal? Y que aquí estamos esperando, y apenas tienen 30 segundos que se pusieron en la fila y ya están demandando. Nada de tolerancia, hermano. Si usted ve, si alguien no tiene tolerancia, menos va a tener humildad de corazón, menos, porque es más difícil ser humilde de corazón que ser tolerante, porque hay mucha gente en el mundo que aún no tiene humillación, no es humilde de corazón, que no conocen a Dios, pero tienen tolerancia. ¿Cuántas veces se ve eso? Usted está en un semáforo, y a mí me ha tocado, y apenas se cambia el semáforo a verde y ya el carro atrás pita, pero al instante, como que no quieren dar ni un segundo que uno empiece a manejar. Apenas se cambia y uno dice, pues apenas se está cambiando. ¿Cuál tolerancia? Y ellos dicen, pues es que tengo que ir al trabajo, que tengo que hacer esto. Pues uno dice, pues levántese más temprano. Es la solución. ¿Cuántas veces yo voy a San Diego y voy manejando aquí temprano y veo gente pasándome, y si yo voy 80 y me dejan atrás como que voy como una tortuga, yo nomás me imagino qué velocidad va. Entonces, hermano, para los hijos de Dios, aquí nos habla de la humildad, de la tolerancia, de la mansedumbre, que es un prerequisito para que nosotros podamos servir al Señor. So we need what the Word of God says here, the humbleness. We don't have to have an outwardly appearance of humbleness. We should as Christians, but what's more important is that our heart be filled with humbleness. Not with ego, not with intolerance, not with arrogance, but of humbleness, a heart that is humble to serve the Lord. Because when the Word of God exhorts us to have a humble heart, it's for one purpose, to be able to serve the Lord. And when we serve the Lord, that means we serve the church, we serve each other, we serve the members of our Lord Jesus Christ when we serve God. But if we don't have humbleness of heart, it's impossible to serve anybody, because you don't have a heart for it. Because you only think, if you ask yourself, what is a person the opposite of humble? What would you say? We would say those words like arrogant, egotistical. And what does all that mean? It means that
They only think of themselves first before anybody else. So what does the Word of God teaches us in humbleness is that we put others ahead of ourselves. We put others' needs ahead of ourselves. We get rid of the ego. We get rid of the, oh, I'm first. All my problems, all my issues, all my needs have to come before everybody else. But when we're humble of heart, it gives a space in our heart and our mind to put God first and put others' needs as well before our own. Because remember, we're here to serve. As children of God, we're not here to be served. Because we learn from the Word of God, as our Lord Jesus Christ says in the Scriptures, and we'll read a couple of them that say it, that our Lord Jesus Christ didn't come to be served, but He came to serve. And that's the same example He gives to us today, as to being humble of heart. ¿Verdad? Ese es el ejemplo que el Señor es Cristo. Y vemos en la palabra de Dios, dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrán el reino de los cielos. Vamos a mirar aquí en el libro de Mateo, hermanos. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque hoy vamos a terminar un poquito temprano aquí. Es que si después quieren leer más las escrituras van a tener más tiempo en su casa. Pero vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5 y versículo 3. In the book of Matthew chapter 5 verse 3, the word of God says here, dice la palabra de Dios, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que habla. Por eso, por lo tanto, la humildad es un prerequisito para el cristiano, hermanos, para el Hijo de Dios. Here we can see it in English. The Word of God says, for our English readers, it says here, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor in spirit. This connects with the humble at heart. When you're humble at heart, that's a blessing. It's a blessing of the Lord. When you humble your heart to the Lord, you're blessed by our Lord Jesus Christ. You're blessed in all you do. You're blessed in your family. You're blessed in your work. You're blessed in the Spirit. You're blessed in all the things that the Lord puts in your life. You're blessed when you're humble at heart, when you're poor in spirit. Because the opposite is a person who is arrogant, who thinks of themselves more than they are. This is opposite of what the Lord wants from His children. Porque hay personas que piensan que son más, piensan más de ellos mismos de lo que son. Lo contrario a la humildad. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Bendición de parte de nuestro Dios. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Ahí es que cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra condición pecaminosa, hermanos, debemos que venir como arrogantemente, presentarnos delante del Señor con soberbia. No, lo contrario, como estamos leyendo, con humildad, reconociendo que somos pobres, y la palabra que podemos decir es mendigos, pobres y mendigos. Unas veces me equivoco y pronuncio esa palabra en la otra forma y me tengo que cuidar porque no quiero que nadie se ofenda. Van a decir, ay, hermano, es un poco fuerte eso ya, sí. Porque una vez me pasó y le dije a un hermano, no sea así, y se quedó espantado y le dije, hermano, me equivoqué, hermano, quería decir de esta palabra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice pobres, y que reconozcamos que somos pobres. ¿Y qué, hermanos? Eso es lo que quiere el Señor, porque venimos sin nada que ofrecerle. Nosotros estamos aquí sin nada bueno que ofrecerle, excepto que le ofrecemos nuestro pecado, nuestra necesidad de ser salvo. Entonces, si nos presentamos delante del Señor, ¿cómo hacerlo, hermanos? Con humildad, para que Dios nos ayude, Dios nos perdone, Dios nos bendiga, con humildad. Si usted ha visto un caso de corte o ha estado en corte, y yo me acuerdo en una ocasión que yo estuve ahí en la corte y estaba sentado y estaba un hombre delante del juez, y este hombre con mucha arrogancia le empezó a hablarle al juez sin respeto, nada de humildad, y así juez, y yo pienso así, yo sé, y cuando terminó de hablarle al juez, él dijo,
Yo prefiero, en vez de pagar las multas que me quieran cobrar, prefiero irme a la cárcel. Así le dijo este hombre, bien arrogante. ¿Usted cree que es buena idea ir delante de un juez y hablarle de esa forma? Yo no creo. Porque el juez ahí está puesto por la ley para hacer, ¿qué, hermanos? Justicia. Y las personas que se presentan delante del juez, porque se les ha llamado que se presenten por algún caso. Entonces cuando uno se presenta, pues mejor ir como humildemente delante del juez, buscar misericordia, buscar perdón. Pero este hombre que se puso delante del juez con una arrogancia, una soberbia, y cuando terminó de hablar, pues yo prefiero irme a la cárcel. Y el juez levantó la cara y le dijo, ¿prefieres ir a la cárcel? Dijo, sí. Y el juez, ¿cómo le llaman a la de esta que? El martillo. Pegó con el martillo y dijo al alguacil que estaba ahí, le dijo, llévense a la cárcel. Y el alguacil vino y lo esposó al hombre y se lo empezó a llevar. Y el hombre ya se le cambió la expresión, ya no se miraba tan arrogante, ya como que reaccionó y dijo, ¿qué hice? Pero ya era muy tarde, ya se lo llevaron. El juez ahí hizo justicia conforme lo que él vio, lo que él escuchó. Pero yo no creo que esta persona pensó que el juez lo iba a mandar a la cárcel en ese momento. Pero se presentó lleno de arrogancia, de soberbia, falto de humildad. Y hay consecuencias, hermano. Si hay consecuencias aquí para el que no es humilde, ¿de cuántas consecuencias habrá delante del Señor? Por eso la palabra de Dios nos habla que busquemos la humildad. Porque cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, como les digo, ¿qué venimos para ofrecerle? Nada bueno. Necesitados de salvación. Eso es lo que venimos delante de Dios, necesitados. Y reconocemos nuestra falta. Usted y yo, hermanos, la podemos reconocer, nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad que tenemos para salvarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que vemos en el mundo. Por eso hay mucha soberbia, arrogancia, altivez en las personas del mundo, porque se sientan que ellos son los que dirigen su vida. Ellos que dicen. Yo he hablado con personas en la calle tratando de hablarles de la palabra de Dios, y algunos me han contestado lo mismo. Uno es el que decide si quiere estar en el cielo o el infierno. Uno decide, y yo les digo, sí, es verdad. Tú decides. Decides obedecer a Dios o decides desobedecerlo. Y ya de ahí ya dirás dónde vas a llegar. Si quieres llegar a estar en la presencia de Dios o quieres llegar al infierno. No, y unos me dicen, no, quiero decir que aquí tú decides si aquí tu vida es el cielo o es el infierno. Una confusión que tienen las personas, que creen que ellos deciden. Si vives bien, estás en el cielo. Si vives mal, estás en el infierno. Es una confusión del diablo que muchas personas en el mundo creen que ellos deciden. Y por eso viven como quieren. Yo vivo como quiero, yo trabajo, yo pago mis gastos, todo lo que yo tengo yo lo he hecho, yo me he esforzado, yo he derramado lágrimas de sangre, yo he sufrido, y por eso lo que tengo, pues yo lo disfruto porque yo lo he hecho. ¿Qué humildad es eso? ¿Cuál humildad? ¿Cuál mansedumbre? ¿Qué tiene la persona para presentarse delante de Dios? Yo he hecho todo. Usted y yo sabemos, hermano, si algo tenemos o algo hemos hecho, porque Dios lo ha permitido, porque Dios nos ha ayudado. Si nos levantamos en esta mañana con una mente sana, limpia, un corazón sano y limpio, y nos presentamos aquí en la iglesia, ¿por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros hasta este día y nos ha permitido llegar a su casa. No porque yo he hecho, yo decidí, yo fui, yo me levanté, yo manejé el carro. Sí, todo eso hicimos, pero ¿quién nos permitió hacerlo? Dios mismo. Todos nos regresamos a lo mismo, porque Dios lo ha permitido. Y uno dice, pues yo tengo fuerza, yo tengo entendimiento, yo conozco y yo por eso sirvo al Señor. Sí, porque ¿quién nos dio entendimiento, hermanos? ¿Quién nos ha dado sabiduría? ¿Quién nos ha dado su palabra? ¿Quién nos ha llenado de su Espíritu Santo? ¿Quién nos ha guiado? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Nos ha demostrado el camino?
Una vez más, regresamos a lo mismo, porque Dios lo ha permitido en nuestra vida. Y por eso uno, ¿qué tiene que hacer? Humillarse delante de Dios, reconociendo que Dios, el Todopoderoso, es el que lo ha permitido, el que lo ha hecho todo en nuestra vida. So we recognize that the Lord, our Lord Jesus Christ, is the one. If anything we're able to do, if anybody we're able to be, or any work we're able to do, perform, is because our Lord Jesus Christ has allowed it. Not because I'm smart, not because I'm intelligent, not because I work hard, because I study, because I stay up late, I work so many hours, I struggle and I suffer, because all of us do. Everybody has to struggle, everybody has to suffer, and none of us want to. Who likes to struggle and who likes to suffer? Nobody. Who likes to feel down? Who likes to feel sad and depressed? Who likes to feel anger? And nobody. None of us. This flesh doesn't enjoy any of those things. But despite all those things, what happens in our life? The Lord is still good to us. The Lord is still merciful. The Lord is still on our side. The Lord still fulfills His promises. The Lord still has forgiveness for us. He still lifts us up when we're down. He still works in our heart and our mind. He still gives us the thoughts that we need. He still gives us the guidance that we're after. Even if we fail, the Lord is still merciful. What we do is present ourselves to the Lord with a humble heart and say, thank you, Lord. Thank you, because you've given me the humble heart. Aun cuando nosotros, hermanos, si somos humildes de corazón, sinceramente, no vamos a decir, qué bueno que yo soy humilde de corazón. No, vamos a decir, gracias a Dios que me ha dado humillación, que puedo ser humilde. Gracias, Señor, porque tú lo has permitido. No porque yo me he esforzado a ser humilde, no porque yo trato de ser humilde, no, porque Dios me ha puesto el sentir en mi mente, en mi corazón, para poder hacerlo. Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, Dios me ha enseñado cómo ser humilde de corazón. Todos regresamos a lo mismo, hermanos, que necesitamos de Dios. Todo. Y aún el apóstol Pablo. Y yo quiero leer una escritura, ahorita vamos a llegar a lo que dice el apóstol Pablo. Y seguimos aquí. Nosotros somos faltos de mérito y nuestra completa incapacidad para salvar nosotros mismos lo reconocemos. Entonces, cuando Dios nos ofrece la gracia y misericordia, ¿qué hacemos, hermanos? Aceptamos como con humildad, con gratitud, comprometiendo nosotros mismos y nuestras vidas para servirle a Él, nuestro Señor Jesucristo, y también a nuestros hermanos. La palabra de Dios dice, morimos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no nosotros somos primeros, es Dios el que es primero. Eso es lo que Dios pide de nosotros, es lo que Dios exige, a fin de que podamos vivir nosotros, usted y yo, como una nueva creación en Cristo. Y así vemos aquí en el segundo libro de Corintios, in the second book of Corinthians, we see the scripture here. Second book of Corinthians, and we're going to look at chapter 5. And we're going to read verse 17. Capítulo 5, versículos 17. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, gracias Señor. Porque ese hombre que antes existía, ese hombre quizás lleno de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de altivez, ahí murió. Cuando se entregó su vida al Señor Jesucristo y buscando la salvación, ese hombre ya no existe, ya terminó. Si existía antes ese hombre, hasta ahí llegó. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuánto aquí podemos decir nueva criatura somos? Gracias a Dios, porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros ahora somos nueva criatura. Ahora las cualidades y los dones y talentos que puede uno tener ahora son los que vienen de Dios. Lo que Dios por medio de su Espíritu Santo pone en sus hijos, ahora eso es lo que Dios quiere en nosotros, como la humildad. And we can read that in English in the second book of Corinthians chapter 5 verse 17. It says, therefore if any man in Christ be, he is a new creature.
Old things are passed away. Behold, all things are become new. That means that old man, meaning that person that existed before you turned your life over to God, before you accepted the Lord in your heart, before you asked for forgiveness, and before you were baptized, that old person that was controlled by the flesh is now gone. And the new person that the Lord has put internally, that child of God, inside your heart, inside your soul, now is a new being, meaning filled with all of the promises of the Lord, and all is subject to what the Lord of Jesus Christ asks us to be. And one of those principal qualities that the Lord asks and demands of us all is humbleness. So the old is past and the new has come in. That means where somebody maybe in the past wasn't humble of heart, or wasn't tolerant, or wasn't forgiving, today, now, being a child of Christ, now we are humble of heart. We can be humble of heart, and we don't have to go around and say, oh, I'm humble of heart, I'm a humble person, I'm a humble person. There's no need to say it, because our life is going to prove it. Our testimony, the way we act, the way we speak when we talk to people. Because haven't you ever heard anybody, when they speak to somebody, they demean them, they humble them with their words, they bring them down just with words? That's not a child of Christ. That's not a person that seeks the Lord. That's not a person that serves the Lord. That's why we got to be careful when we demean people, when we humble them with our words, when we speak meanly to people, or we criticize them, or we judge people. Because then that shows that we're not humble of heart. Because that happens every day. If somebody cuts in line, or somebody does something, or somebody offends you, right away we want to respond, well, this and that and that. That proves we're not humble of heart. Or we want to criticize somebody, or we want to bully somebody. We have to be careful, because it shows we're not humble of heart, because those are not qualities that the child of Christ has. ¿Cuántas veces ha pasado, hermano? Como mencioné, alguien se le mete enfrente en el carro, o va a ir a pagar y alguien se le mete antes que usted alcanza. A mí me ha tocado. Ahí estamos en el mandado, ahí voy con el carrito, y luego veo otra persona que también va como más rápido que yo, queriendo ganarme. Porque ya ven la línea, está ahí, si va al Costco o va a una tienda, ahí está la gente, están desesperados. Quieren salir, casi lo chocan a uno en su carro. Una vez vi una persona que le pegó en los pies a otra atrás, porque tenía tanta prisa. Casi lo tumba a una persona ya mayor de edad. Porque está. Y luego la persona, si alguien se le quiere meter, ya empieza a querer enojarse. Vale más que no se me ponga enfrente, porque si no le voy a decir. Hermano, ahí demuestra dónde está el corazón humilde del Hijo de Dios. Dónde está la tolerancia. Aunque sí nos molestamos, somos humanos, ¿qué no se molesta? Que va a decir, no, pues yo tenía, aquí quería ya pagar, o aquí quería salirme. Hermano, pues olvídese, no se vaya a presentar allá en México en una oficina, porque ahí sí lo humillan. Ahí sí, los que les han tocado ir a algo, a hacer documentos, algo, no, hombre, olvídese. Así me tocó a mí en varias ocasiones. Y ya que uno hace, ¿qué hace? Nomás se queda, ok, ¿ya qué voy a hacer? Porque uno es el que pierde. Uno no va a ganar. Contra el gobierno ahí en México nadie va a ganar. Es mejor nomás uno humillarse y ya, ok, y ya. Pero como dijo, me recuerdo esa vez de ese hermano que le dijeron que se siente, hermano, siéntese, agarre su silla y siéntese, que ya estamos en el servicio. Y usted saludando, llega tarde y todavía se pone a saludar. Y el hermano ya se molestó porque se le llamó la atención. Y ya se puso ahí y se sentó, encontró una silla y dice, pero por dentro sigo parado. Pues qué humildad. ¿Dónde está la humildad en los hijos de Dios? Y es lo que nuestro Dios demanda de nosotros, es la humildad. No es algo que si queremos, si nos gusta, si nos cae bien, si sentimos, pues yo siento ser humilde en el corazón. No, es necesidad del Hijo de Dios. Es necesario para nosotros, los hijos de Dios, tener humilde el corazón. Una humillación que viene directo de Dios. Un fruto del Espíritu de Dios, ser humilde de corazón. Es necesario. Nunca debemos de olvidar. La palabra nos habla de que el Señor Jesucristo ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito. No nos olvidemos, hermanos, ¿qué es lo que uno recibe cuando somos obedientes?
la grande diferencia de lo que uno es a lo que nuestro Dios es. Por eso nuestro pecado, por su justicia y la vida que ahora vivimos, usted y yo, la vivimos por fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros hemos leído la Escritura, amén, y la podemos buscar aquí en el libro de Gálatas, una vez más, para que nos podamos recordar. The book of Galatians, we'll read the scripture here. And we're going to look in chapter 2, en el libro capítulo 2 de Gálatas. And we're going to read verse 20. Versículo 20. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. La palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Reconociendo, hermanos, hay que reconocer nuestra ineptitud, nuestra falla, nuestras faltas, el cambio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Así como hemos leído, ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de nosotros? ¿Quién somos usted y yo? No somos nada, y todavía no humillarnos, peor tanto todavía, peor tanto. Por eso me acuerdo historias de mis padres que me hablaban de cuando ellos estaban por años en la organización, y cómo se movía todo el ambiente ahí, cómo el movimiento, no existía humillación, no existía humildad, porque todo se hacía con orgullo, con soberbia. Los que tienen puestos, los que tienen lugares, que allí pues le dicen puestos, nosotros pues gracias a Dios no tenemos eso, porque nosotros tenemos entendimiento que el misterio es la iglesia es de Dios, no del hombre. Eso es la enseñanza que la palabra de Dios nos habla y que hemos recibido, gracias a Dios. Nosotros sabemos que ni un hombre maneja la iglesia, el hombre no es dueño de la iglesia ni de los hermanos, que es Dios, es el que es el dueño de la iglesia y de los hijos de Dios. Entonces aquí no tenemos puestos, ni huesos, ni títulos, ni obispo, como decía el hermano Bishop, los que son el bicho, ¿verdad? Los que se presentan y se levantan los cuellos y que son un puesto y todos los reverencian y hermanos, gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque ese es de las iglesias que no son manejadas por Dios, son manejadas por el hombre. Entonces el hombre se reparta entre ellos mismos los puestos, los lugares para levantarse el cuello, para esponjarse, para sentirse más de lo que son. ¿En dónde se encuentra ahí la humillación? No existen esos hombres, tristemente. Así como me acuerdo de la historia que nos contaba que una hermana ya mayor de edad que estaba enferma del corazón físicamente por su edad, y que su pastor en la iglesia le dijo: hermana, vale más que le ore y le pida al Señor que la sane del corazón, porque Dios no puede morar en un corazón enfermo. Imagínense, hermano, la locura, confundiendo lo espiritual con lo físico, que no tiene nada que ver. ¿Cómo este pastor le va a decir eso a la hermana? Y la hermana se fue a su casa llorando, y después le habló a nuestro pastor anciano y le dijo: hermano, pues, ¿qué va a pasar conmigo? Pues mi pastor me dijo que vale más que sane del corazón, porque Dios no puede morar en un corazón enfermo. Falta de humildad, falta de entendimiento de ese pastor. ¿Cómo va a poner a la hermana en una confusión que ahora pues Dios no puede estar en mí porque estoy enfermo del corazón? Que es algo físico, que no es espiritual. Dios mora en lo espiritual, porque lo físico, la carne, es la parte de lo espiritual. La carne, usted y yo sabemos que la carne es de este mundo y aquí se va a quedar. Lo espiritual es lo que es de Dios, el alma, y es donde Dios mora, no en lo físico. Me acuerdo de otra ocasión que dijo el pastor les dijo a los hermanos, pues pobre de ustedes, porque ustedes, pues yo no tengo acá, los de acá arriba, dijo, no tenemos los problemas los de allá abajo. Pues
Si yo hubiera escuchado a ese pastor, le iba a decir, sí, hermano, es cierto, usted tiene peores problemas de los que tenemos nosotros acá abajo. Porque los de acá abajo, pues siquiera somos humildes de corazón, pero los soberbios, pues cuántos más problemas han de tener. Los arrogantes, los que se creen más de lo que son. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude, hermano, que nosotros nunca pensemos, nunca nos entre en nuestro pensamiento o en nuestro corazón sentirnos más de lo que somos. A lo contrario, humillarnos más cada día con la ayuda de Dios. Señor, yo reconozco que no soy nada. Ayúdame, que sin ti nada puedo hacer. With you, Lord, there's nothing I can do. I need you every day. I need your humbleness. I need your heart. I need your teaching. Show me, Lord, guide me, because I can't think of myself more than I am, because then there's no humbleness of my heart. All there is arrogance. All there is my ego controlling my thoughts, controlling my mouth, controlling my ways. No, Lord, show me the true path to humbleness, that I may walk in behind you. Because remember, the Lord Jesus Christ, He gave us the teaching when He put Himself on the cross. We remember the Word of God says that He says, nobody takes my life, I give it freely. And if I give my life freely, I pick it once back up. What? He gave His life for you and me freely. He humbled Himself. The Word of God that we read, He humbled Himself, and not only humbled Himself, but to the cross. Meaning He gave Himself up to be sacrificed. That's the humbleness that the Lord teaches us. Our Lord Jesus Christ has taught us, and that's the path that we're after. The Lord, teach me, Lord, of that humble heart. Enséñame, Señor, de ser humilde de corazón. Eso es lo que queremos, hermanos, que Dios nos ayude. Porque usted y yo sabemos, la palabra de Dios nos enseña y hemos aprendido, el que os humilla, ¿qué hace el Señor? Lo ensalza, lo pone en su lugar. Donde Dios te quiere poner, es donde te va a poner el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer primero nosotros? Humillarnos. Humillarnos delante del Señor, humillarnos. Señor, aquí estoy. Tú vas en mi vida, haz tu voluntad, ponme donde tú quieres, haz conmigo lo que tú quieres. Eso es lo que buscamos de Dios, que Dios nos ayude. Quiero mirar otra vez en el libro de Mateo. Una vez más regresamos. No se pierdan ahí, hermanos. Yo creo todos conocen bien su Biblia. Pueden regresar a la escritura en el libro de Mateo capítulo 20. I want to read here in the book of Matthew chapter 20. Yo sé que hoy está un poquito más calientito y como que el calor dice es como 80, pero uno lo siente como 100, ¿verdad? Y eso nos hace que nos sentimos más. Cuando estamos en la iglesia y estamos aquí y está el calorcito, pues más nos sentimos como que, ay, ya quiero. No podían darnos mejor unas sillas así grandotas para sentarnos aquí. Es lo que causa el calor. Pero también cuando ya vienen más fritos dicen, ay, ¿por qué tiene que estar tan frío? In the book of Matthew chapter 20, let's look at verses 26 and 27. Versículo 26 del libro de Mateo capítulo 20. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande, ¿qué dice, hermanos? Será vuestro servidor. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que, hermanos, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así dice la palabra de Dios. Aquí el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro modelo que nos demuestra, así como Él no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros también debemos comprometernos a lo mismo, a servir a Dios y servir a los demás, considerando sus intereses, otros por encima de los nuestros. ¿Qué quiere decir? Yo también tengo necesidad, pero primero voy a orar por mis hermanos antes que oro por los míos, para que en el proceso que Dios bendiga a mis hermanos y que oiga las peticiones y les bendiga y les ayude. También en el mismo proceso Dios escuche mis necesidades, mis peticiones, y Dios también me ayude. Pero voy a poner primero los demás. Eso es contrario a lo del mundo, hermano, porque el mundo, nosotros conocemos, el mundo dice primero soy yo y luego los demás. Aún en el gobierno hay unos del gobierno que dicen y enseñan
primero este país, primero los ciudadanos de este país, después los otros. ¿Para qué mandan ayudas? He visto en este último casi año de gente que ha protestado contra las ayudas que se le ha mandado a Israel, las ayudas económicas y de armas. He visto en las noticias cuántas personas ahí están marchando. Primero este país, primero las necesidades, primero los que tienen necesidad aquí, primero. ¿Por qué mandan allá las ayudas? Yo he visto, yo no sé si alguien más se ha dado cuenta de cuántas personas han protestado. Y ahí están, grite y tirando cosas y quebrando y haciendo desastres. Y luego dicen primero este país. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Que no es correcto eso. No está bien, no es de Dios. No es para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios dice, primero oramos por otros que tienen más necesidad que nosotros. Y en el proceso que Dios bendice a nuestros hermanos, que Dios los ayude, que Dios los proteja y tiene misericordia, también Dios mira mi necesidad. Pero si nosotros nos concentramos en este país primero, en nuestras necesidades, en mi vida, en mi trabajo, en mi casa, en mi esto, pues ¿dónde dejamos espacio? Va a decir Dios, pues hijo, hija, pues piensa en otros. Así como leemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, se dio su vida por la de nuestras. ¿Y qué cambio, hermanos? Porque usted cuando intercambia algo con alguien, unas veces se ponen a intercambiar regalos. Pues vamos a intercambiar regalos en la familia, en días festivos o algo. Y pues uno le da un regalo que le costó $50 y usted le da uno de $1. ¿Cómo se va a sentir la familia? Va a abrir el regalo pensando, pues compraron algo. Y saca el de la tienda de $1 y lo mira su familia. Y allá ellos abren el regalo y no se quedó en los 50, gastó 100. Y ellos bien felices, ¡ay, no hubieras gastado tanto, primo! Y uno que dice, no te preocupes, está bien, lo hice de corazón. Pero por dentro se está muriendo con su regalito de $1. Nosotros ahora, hermano, el Señor Jesucristo intercambió su vida por la nuestra. Que esta vida, que no vale nada, nuestra vida pecaminosa, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos tenemos que poner a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, el gran amor, su gran misericordia. Por eso, hermanos, no debe de ser difícil decirle, Señor, dame, Dios mío, humillación. Debe de ser fácil, reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. When we recognize the greatness that God has done in our lives, it shouldn't be difficult for us to ask the Lord, Lord, teach me to be humble. Show me to be humble at heart. That I not only think of myself first, but I put others' needs first. That I pray for others before I pray for myself. That I bless others before I ask for your blessing. That I think of others' needs before I think of my own needs. And that I think of myself less than I think of others. Lord, it shouldn't be difficult when we see the great exchange that the Lord Jesus Christ made for our lives. When we see the great sacrifice. It says the Word of God that not just any sacrifice, but a sacrifice on the cross. That's the great sacrifice. That we see that, it shouldn't be difficult to say, Lord, show me, give me humbleness. Teach me to be humble. Because I see the greatness of what you've done, of who you are, and I see the lowliness of who I should be. Because the Word of God says that we should be lowly of spirit, so we may be blessed. But when we're arrogant, when we're haughty, or we think of ourselves more than what we are, we miss out on the blessing of the Lord. And the Word of God says that those who are lowly of spirit, who are humble at heart, those are the ones who have the kingdom of heaven. That's your place when we are lowly at heart, when you're humble at heart. That's what the Lord wants. When we bring our spirit down and we bring God's spirit up in our lives. When we bring ourselves down and we lift God up. ¿Verdad, hermanos? Cuando nosotros podemos humillarnos y ensalzar a nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, es cuando Dios bendice. Dios, hermanos, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte de buscar la humillación, de buscar la humildad de corazón. Que Dios nos ayude. Y yo le pido al Señor, ayúdame, Señor.
El Señor Jesucristo no se avergonzó, hermanos, por humillarse a sí mismo como un siervo. No se avergonzó y nos demostró. Yo creo leer aquí en el libro de Juan, ahí estamos cerquitas. Si da vuelta ahí su página, ahí estamos cerquita en el libro de Juan. Voy a querer terminar aquí ya en estos minutos. Libro de Juan, capítulo 13. The book of John, chapter 13. ¿Cuántos tienen hambre, hermanos? ¿Cuántos vinieron con hambre? Espero que algunos vinieron ayunando. Primero comen y luego, ¿qué decía el hermano? Comen mucho y luego se duermen. Capítulo 13 del versículo Juan. Digan amén si están ahí en the book of John, chapter 13. Ahí vamos a ver estos versículos bien rapidito para aprovechar el tiempo. Por eso es bueno tener hambre, hermanos, porque terminando pues va a haber comida. Libro de Juan. Ahorita estamos alimentándonos con la palabra de Dios y después van a alimentar pues unos decían el cuerpo, pero hay otros que dicen otra palabra. No la voy a decir yo. Dice, verse 1 says, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levantase la cena y quitase su ropa y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y limpiarlos con la toalla en que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le preguntó. Y respondió Jesús y dijo, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondiéndole Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no él necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estéis, aunque no todos. Porque sabían que la había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaméis maestro y señor, y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debes lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hasta ahí. ¿Qué es el ejemplo, hermanos? De servir, no de ser servido, de humillarse, no de enaltecerse. Ese es lo que el Señor estaba demostrando aquí, de que Él vino a servir, no a ser servido. Cuando le lavó los pies a Pedro y dijo, no, a mí no me laves los pies, y ya cuando le explicó, si no te lavo los pies, entonces no estás conmigo. ¿Qué dice? Pues no nomás los pies, sigue lavándome más. Pero el Señor le explicó, pues ya estás lavado, estás bien. Nomás los pies es la demostración, hermanos, de la humillación, la humildad del Señor Jesucristo, que demostró y dice, si yo hago esto con ustedes, háganlo con los demás. ¿Qué hay que decir? Servir. Si yo les he servido, les he lavado los pies, también ustedes sirvan al pueblo. Esa es la humillación, esa es la humildad. Cuando uno se puede humillar, hermanos, nos podemos humillar de corazón, entonces podemos servir. Si no nos humillamos de corazón, si no tenemos ese sentir de poner a otros antes que nosotros, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Si no podemos decir, voy a orar por otros, yo tengo necesidad también.
pero primero voy a poner las peticiones de mis hermanos. Necesitamos pedir al Señor, ayúdame, Señor. Así como hoy que hemos mencionado de Israel y cada semana lo hemos mencionado y hemos orado y vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque esa es la demostración que nosotros tenemos que hacer delante de Dios, que sí, todos tenemos necesidad de Dios, pero vamos a orar y bendecir a otros antes que nosotros mismos, porque así le demostramos al Señor que no ponemos nuestra necesidad primero, ponemos a otros, y así le demostramos al Señor que sí hemos recibido ese don, ese talento, ese regalo de Dios de entender qué es la humillación. Esas son las enseñanzas que hemos recibido, gracias a Dios, que Dios nos ha dado para que nosotros podamos también hacerlo. Aquí en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 8, in the book of Philippians chapter 2 verse 8, we're going to read there. I know I'm going a little fast because I'm trying to finish up here early today. Dice la palabra de Dios, verso 8, dice: y hallando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Quién, hermanos? El Señor, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó al sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué dice aquí? Y hallando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Humillación. Esa es una llave para los hijos de Dios. Es una herramienta, hermanos, que nosotros podemos usar, que Dios nos da, de poder servir al Señor, servir a los hermanos, servir en la iglesia y de recibir bendición de parte de Dios. Dios quiere bendecirnos, Él quiere ensalzarnos, Él quiere levantarnos. Él no quiere vernos tirados, humillados, pero Él quiere que nos humillemos nosotros mismos de nuestra propia voluntad, no tener que ser humillados. Porque usted y yo sabemos, hermanos, si nosotros no nos humillamos, ¿qué va a suceder? En una forma u otra, Dios nos va a humillar. Y eso va a ser peor. Por eso siempre hemos aprendido que es mejor, déjame, Señor, humillarme yo mismo, para que tú no me tengas que humillar. Porque usted y yo sabemos, hermanos, ¿quién le gusta que lo humillen? Nadie. ¿Quién le gusta que le llamen la atención? Tienes estos errores, tienes estas faltas y estas fallas, y ira, y estás mal aquí, estás mal allá. ¿Quién le gusta? Nadie. ¿Qué es mejor, hermanos? Que nosotros reconozcamos delante de Dios todo y nos humillemos y decir: Señor, aquí me presento, lleno de fallas, de defectos. Aquí estoy, Señor, ayúdame. Y así el Señor quiere que hagamos, para que Él nos ayude, para que Él nos bendiga. Y así seguimos, no nomás por un tiempo, pero siempre con humildad. That the Lord, we recognize our faults before the Lord, and that we're able to humble ourselves before the Lord and ask the Lord, help me, Lord, help me. And this is what we read. Aquí la palabra de Dios, en su humildad, fue siempre obediente al Padre. Y así el cristiano humilde también debemos estar dispuestos a lo mismo, a dejar al lado todo el egoísmo, a toda la soberbia, a toda la arrogancia, y sujetarnos, ¿cómo? En obediencia a Dios y a la palabra. La verdadera humildad produce, ¿qué, hermanos? Piedad, contentamiento y seguridad en Dios. Eso es lo que la humillación produce en nuestra vida. ¿Cuántas personas conocemos que no hayan contentamiento en su vida hoy en día? ¿Cuántas personas que están batallando? ¿Cuántas personas que tienen que buscar ayuda de doctores o de medicamentos o de otras formas o tratamientos porque no encuentran contentamiento? Hay que buscar de Dios. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste. Y ahí está en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 34. Yo nomás quiero terminar aquí hablando del apóstol Pablo en esta última porción, porque no voy a alcanzar terminar todo lo demás.
escrituras que tuve, pero quiero mencionar al apóstol Pablo porque es para nosotros los hijos de Dios, es un gran ejemplo que Dios puso para que nosotros podamos aprender. A pesar de todos los grandes dones y entendimiento que el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios, Pablo, él mismo se vio el apóstol como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. Y eso quiero leer aquí en el primer libro de Timoteo. I want to read just a couple scriptures about the Apostle Paul, because even though he had great understanding and many gifts that were given through the Spirit of the Lord, he didn't think of himself more than what he was. He humbled himself. And that's the lesson he taught, and that's what we learn also, the great example that the Lord gives us of the Apostle Paul. And if we look in the first book of Timothy, chapter 1, in verse 15, aquí en el primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 15, la palabra de Dios dice: palabra fiel y digna de ser recibido de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice, hermanos? Yo soy el primero. Pero aquí no terminamos así nomás. También usted y yo podemos repetir las palabras del apóstol Pablo para nuestro bien y decir: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo digo, yo delante de Dios le digo, de los cuales yo soy el primero. Ayúdame, Señor. Es lo que yo puedo decirle al Señor Jesucristo: yo soy el más necesitado, Señor. Ten misericordia, ayúdame, perdóname, enséñame, guíame. Ponernos en ese lugar, así aprendemos del apóstol Pablo. If we put it in English, the first book of Timothy, chapter 1, verse 15. So we can all read the Apostle Paul speaking here. He says, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom it says, who? I am chief, meaning I'm the biggest of all the sinners. Meaning I need more help of the Lord. I need more forgiveness. Lord, help me. That's what the Word of God says. This is what we read. When it says chief sinner, meaning I'm the biggest sinner. If we can put this in our own words, we can say this from our own heart and ask the Lord, Lord, I'm the worst of all. That means what? It shows that we humble ourselves. That we don't think of ourselves more than we are. We humble ourselves. Lord, help me. Eso que demuestra, hermanos, cuando decimos, repetimos las palabras del apóstol Pablo, que dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué decir? ¿Qué demuestra? Humillación. Que se humilla reconociendo su necesidad del Señor, que no se puede salvar a sí mismo. No importaba cuántos talentos Dios le había dado, cuántos dones, cuánto entendimiento, sabiduría, pero el apóstol Pablo aún así necesitaba la salvación de parte de Dios. Él mismo no se podía salvar, igual que usted y yo, y ningún hombre. No importa cuánto humillación, humildad o corazón tenemos, o sencillez, o mente para Dios, o el sentir, no importa, todos necesitamos la salvación de Dios. Eso es lo que demuestra. Y en el libro de Filipenses, y aquí quiero terminar, and here in the book of Philippians, and I'm going to finish here in chapter 3, once again speaking about the Apostle Paul, en el libro de Filipenses capítulo 3, y voy a leer del verso 3, the book of Philippians chapter 3, starting verse 3, verso 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de confiar en la carne. Así habló el apóstol Pablo. Dice: si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Qué tremendo sus palabras del apóstol. No se quedó atrás. Hebreo de hebreos. Cuanto a la ley, fariseo. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las reputado perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por estiércol para ganar a Cristo. Qué tremendas palabras el apóstol Pablo. Qué tremendo, pero ¿qué nos demuestra? Reconoció su lugar. Primero dio, ¿quién es? ¿Quién soy yo?
¿verdad? Hebreo de hebreos. Pero al final se humilla hasta lo más bajo. Todo lo grande lo tengo por estiércol. Para mí no vale nada, porque para lo que a mí vale es lo de Dios. Y usted y yo también, hermano, en esa humildad, en esa humillación, en ese sentir en el corazón, también podemos decir: lo demás no importa, títulos, puestos, dinero, cosas que tengo, que esto, que todo eso no nos hace mejor que nadie más, ni nos ofrece la salvación. Yo me acuerdo, mi padre me dijo a mí, cuando yo estaba empezando a ir a los estudios mayores, dice: a mí no me importa si terminas, si ganas títulos, si eres universitario, si lo puedes hacer bien, si no lo puedes hacer bien. Lo que yo me importa es que sirvas al Señor y nunca te apartes del camino de Dios. Dice, porque todo eso, lo demás, se termina y eso no te va a llevar al cielo. Pero si sirves al Señor, un día Dios va a tener misericordia de ti y puedes llegar a salvarse por medio de Dios mismo. Pero no de los títulos, no de los puestos, no de los trabajos, ni lo que obtienes, y trabajos, y dinero, y lo que sea. A mí me lo dijo, a mis hermanos nos dijo lo mismo. Dice: a mí no me importa si no puedes estudiar, si no llegas a tener ni un título. Y mucha gente, si usted le dice eso en el mundo, le dicen que está loco. No, tienen que estudiar, tienen que tener título y tienen que ser alguien y esto. El mundo, y está bien, hermano, si se puede estudiar, si Dios da la oportunidad de estudio, yo no estoy contra el estudio. Si se puede, si Dios da, y así como mi padre me lo enseñó, y yo lo creo también. Pero si el estudio me va a distraer de Dios, me va a sacar del camino del Señor, el dinero, la economía, el puesto, el sentirme que soy alguien, hoy tengo este título, si eso me va a quitar mi salvación, así lo decimos como el apóstol Pablo, lo tenemos todo como estiércol, porque lo importante es nuestra salvación. Eso es lo importante. Al final del tiempo, al final de nuestra vida, hermanos, nos recordamos que cuando dejamos esta vida en este mundo, nada nos vamos a llevar. Nada del mundo, nada de lo económico, nada de lo material, nada que guardamos, que colectamos, que juntamos, que hicimos, que construimos, nada. Al final todo se va a quedar de donde vino, aquí, de esta tierra. Entonces, así el apóstol Pablo, reconociendo ese, dice en verso 8: y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo por estiércol. Dice, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Que Dios nos ayude. The Lord help us, that we don't worry about all the things that are offered here on this earth, that what we can obtain here, if we have a car, if we have a job, if we have money, if we have this, if we are that, if we have a special title, if we become somebody, if people refer to us as sirs or somebody special and give us titles, that you're a bishop, that you're a this, that you're a that, overseer. And there's some places that they call in the churches a position, they call it the overseer, because it does mention it in the Bible. There's a title, it's called the overseer. It means that you're overseeing other people, that you're on top, that you're not at their level, that you're over their level, and that you're overseeing them. But it's not necessary to have these titles. We don't need them. Because the greatest title that you and I can have, that only God gives, is a child of God. There's no greater title than being a child of God. And we can understand it when we have humbleness of heart, and it works in our mind. No hay nada mejor título, hermanos, que tener, y usted y yo lo conocemos, y así es lo que buscamos y queremos ser hijos de Dios. No hay mejor título que ofrece el mundo, que ofrece ni una iglesia, como hay muchas iglesias que tienen muchos títulos, y todos tienen su título, y después están en pleitos ahí en las iglesias, porque todos tienen su título y todos están peleando, porque todos tienen derecho de opinar, de decir, de decidir todo. ¿Qué es el problema, no? Por eso Dios se deshizo de todas esas cosas con los hijos de Dios, y nomás es Dios y su iglesia, y el lugar que hay, no títulos ni puestos, los pastores y ministros que Dios ha puesto en la iglesia, para ayudar, guiar, hablar, exhortar, enseñar y servir a la iglesia. Nos recordamos, el pastor de la iglesia, hermanos, no está aquí en ninguna iglesia para ser servido ni enriquecerse económicamente. Eso no es el lugar del pastor.
El lugar del pastor y ministro es para servir la iglesia y sacrificarse para los demás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero para hacerlo se lleva humillación. Y es donde pedimos al Señor, dame, Dios mío, humillación para poder hacerlo. Hermanos, Dios les bendiga. Aquí termino. Ya son las 4:30. Queremos dar unos minutos si alguien tiene una petición. Antes que terminamos, Dios bendiga a mis hermanos, cada uno que está. Me alegro verlos. Hoy en este día oremos unos por los otros. Los que no vemos en este día, sigamos orando. Dios bendiga a nuestros hermanos que ven por medio de la página de la iglesia. Dios los bendiga, estamos orando, y que no nomás nos miren por ahí, que se presenten aquí en la iglesia con nosotros, con la ayuda de Dios. ¿Alguien tiene una petición, hermano, en esta tarde que podamos orar? No nos olvidemos, hermanos,